Hay días en los que simplemente no puedes. No te levantas con energía, no haces lo que dijiste que ibas a hacer, y terminas pensando que el problema eres tú. Soy flojo, no tengo fuerza de voluntad, nunca voy a cambiar. Pero, ¿y si no fuera pereza? ¿Y si el problema no es tu falta de ganas, sino todo lo que estás cargando por dentro? Este contenido no es para juzgarte, es para ayudarte a comprenderte, para mostrarte que hay razones más profundas detrás de ese desgano que te paraliza, y para recordarte que no estás solo. Lo que sientes tiene sentido. Probablemente te sientas identificado con más de uno de los puntos que vas a escuchar. Y está bien, porque reconocer lo que te pasa es el primer paso para cambiarlo. Antes de continuar, te invito a dejar una frase en los comentarios que sirva como un pequeño compromiso contigo mismo. Voy a priorizarme. Así sabré que estás aquí no solo para escuchar, sino para empezar a cuidarte de verdad. Ahora sí, veamos los 10 motivos por los que no eres perezoso. Solo estás atravesando más de lo que imaginas. Pero antes de comenzar me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. Primero, estás emocionalmente agotado. No eres flojo, no eres débil. Estás agotado, pero no físicamente, sino emocionalmente. Hay un tipo de cansancio que no se arregla con dormir 8 horas, ni con una taza de café fuerte. Es ese agotamiento silencioso que aparece cuando llevas días, semanas o incluso meses cargando cosas que nadie más ve. Preocupaciones que se acumulan, pensamientos que no se apagan, emociones que te tragas para seguir adelante como si todo estuviera bien. Y no lo está. Estás haciendo un esfuerzo enorme solo por mantenerte de pie, solo por levantarte cada mañana, sonreír aunque no tengas ganas y cumplir con lo mínimo sin que nadie lo note. Pero por dentro hay un peso que te aplasta. Ese es el verdadero enemigo de tu energía. No es pereza, es que estás emocionalmente desgastado. Y eso te hace perder la chispa, las ganas, la motivación. Porque cuando la mente está saturada, el cuerpo obedece a esa fatiga invisible. Te cuesta empezar cosas simples, procrastinas sin entender por qué, y hasta lo más pequeño parece una montaña. No es que no quieras, es que no puedes. Todavía. Este tipo de cansancio es traicionero porque no se ve. Nadie te pregunta si estás bien por dentro, solo miden tus resultados, tu productividad, tu rendimiento. Y entonces tú también empiezas a juzgarte con esa vara cruel. ¿Por qué no puedo hacer nada?, te dices. Y te castigas. Y eso solo te hunde más. La salida no es empujarte más fuerte, sino parar. Escucharte. Reconocer ese agotamiento emocional sin vergüenza. Porque solo cuando aceptas que estás herido, puedes empezar a sanar. Descansa. No te hablo solo de dormir. Descansa del juicio, de la exigencia, del peso de parecer fuerte todo el tiempo. No estás roto, solo estás cansado de ser tan fuerte durante tanto tiempo. 2. No tienes claridad, y sin dirección no hay motivación. No es que seas vago, es que estás desorientado. Sin un rumbo claro, cualquier camino cansa. Sin propósito, la vida se vuelve una sucesión de días grises, donde todo parece igual, donde no hay impulso, ni entusiasmo, ni verdadero sentido. Y es ahí donde aparece esa sensación de pereza, que no es otra cosa que una señal profunda. Estás desconectado de lo que realmente quieres. Cuando no sabes hacia dónde vas, tu mente entra en un estado de apatía. Te levantas sin ganas porque no sabes para qué. Empiezas tareas sin terminar ninguna porque ninguna te llena. Y mientras tanto, te juzgas duramente. ¿Por qué no me esfuerzo? ¿Por qué no soy constante? Pero el problema no es la falta de esfuerzo. El problema es que estás caminando en círculos. La claridad es combustible. Cuando tienes un motivo, cuando tienes una visión, tu cuerpo reacciona. Tu mente se enfoca. Tus pasos cobran peso. Pero cuando no hay una meta, cualquier actividad se vuelve vacía. Es como remar sin saber dónde está la orilla. Te cansas, te frustras y acabas soltando los remos. Muchas veces confundimos la falta de claridad con falta de capacidad. Y eso es injusto. No necesitas ser más disciplinado. Necesitas reconectar con un sentido. ¿Qué te mueve? ¿Qué te emociona? ¿Qué harías aunque nadie te pagara por ello? Hazte preguntas que despierten tu interior. Porque hasta que no definas un para qué,
Todo te va a parecer demasiado esfuerzo para tan poco resultado. No te castigues por no estar motivado si no sabes qué camino tomar. La brújula primero, el paso después. Es normal sentirte perdido de vez en cuando, pero no te quedes ahí. Haz pausas. Escribe. Escucha el silencio. Busca lo que encienda, aunque sea una chispa en tu interior. No tienes que tenerlo todo claro hoy, pero sí puedes empezar a buscar respuestas. Recuerda esto. Un propósito claro no elimina el cansancio, pero le da sentido. Y cuando algo tiene sentido, incluso lo difícil se vuelve posible. Tercera. Te estás exigiendo demasiado. Detrás de muchas personas que se sienten perezosas, hay una autoexigencia brutal. Un nivel de presión interna que no se detiene, ni siquiera cuando estás agotado. Quieres hacerlo todo, hacerlo bien y hacerlo ya. Y si no lo logras, te castigas. Te repites que no eres suficiente, que estás fallando, que deberías rendir más, lograr más, sentir más motivación. Pero, ¿alguna vez te detuviste a preguntarte si lo que te exiges es siquiera razonable? Muchas veces, lo que paraliza no es la falta de voluntad, sino el miedo al fracaso. Te autoimpones estándares tan altos que ni tú puedes alcanzarlos, y cuando no lo logras, no hay compasión, solo culpa. Te convences de que descansar es perder el tiempo, que bajar el ritmo es sinónimo de debilidad, y que si no estás produciendo, no estás valiendo. Así se rompe el alma. No estás siendo perezoso. Estás colapsando bajo el peso de una exigencia inhumana. Porque el cuerpo aguanta, pero la mente se cansa de vivir siempre a la defensiva, siempre con miedo a no dar la talla. El cansancio se convierte en bloqueo, el bloqueo en autoacusación. Y ahí comienza el círculo vicioso. ¿La solución? Dejar de luchar contra ti mismo. Empezar a escucharte, a tratarte con la misma compasión que das a los demás. Bajar el volumen de esa voz interna que te dice que nunca es suficiente, y empezar a reconocer que estar bien también es una prioridad. No todo lo que no se hace rápido es pereza. A veces es el alma que pide un respiro. A veces es tu interior que necesita tiempo para reconstruirse después de tanta presión. La excelencia no se logra desde el castigo, sino desde el equilibrio. No se trata de renunciar a tus metas, sino de alcanzarlas sin destruirte en el proceso. Porque el éxito que te cuesta la paz no es éxito, es sacrificio mal entendido. Respira. Baja el ritmo. Y recuerda esto. No todo se trata de avanzar rápido. A veces lo más sabio es avanzar con amor hacia ti mismo. Cuarto. No tienes energía. Y la energía es la base de la acción. Hay algo muy simple pero que muchas veces ignoramos. Sin energía, no hay voluntad que valga. Puedes tener los mejores objetivos del mundo, las mejores intenciones, incluso la disciplina. Pero si tu cuerpo y tu mente están drenados, no vas a poder sostener nada. No es pereza, es falta de combustible. Estamos tan acostumbrados a exigirnos sin pausa, a vivir conectados, acelerados, con 1000 cosas en la cabeza, que olvidamos algo fundamental. Somos seres vivos, no máquinas. Necesitamos descanso, movimiento, buena alimentación, sueño profundo, momentos de silencio. Cuando descuidas eso, empiezas a entrar en un estado donde todo cuesta más. Te levantas cansado, trabajas sin foco, abandonas lo que empezaste. Y ahí aparece la voz crítica. ¿Ves? No sirves. Eres flojo. Pero esa voz no dice la verdad. Porque no estás fallando por flojera, estás fallando porque estás agotado. Mira con honestidad tus hábitos. ¿Duermes bien? ¿Comes lo que tu cuerpo necesita o lo que hay a mano? ¿Te mueves o pasas días enteros sentado, mirando pantallas? La energía no solo se renueva con descanso, también se construye con movimiento. A veces caminar media hora al sol es más terapéutico que horas de autoanálisis. A veces tomar agua, apagar el teléfono y cerrar los ojos unos minutos puede devolverte más claridad que cualquier motivación externa. El cuerpo es el vehículo del alma. Si lo descuidas, tu alma también se apaga. Y entonces llega ese estado de desánimo donde todo parece inalcanzable. Pero no es tu culpa. No es que estés roto. Es que necesitas volver a cuidarte. Recuperar tu energía no es un lujo, es una necesidad. No lo postergues. Hazlo con pequeños gestos. Una mejor rutina de sueño, una caminata diaria, elegir una comida más natural, darte permiso para descansar sin culpa.
Porque cuando tu cuerpo se llena de vida, tu mente también se enciende. Y ahí, sin darte cuenta, la pereza desaparece y regresa la voluntad. 5. Estás atrapado en el todo o nada. Uno de los mayores ladrones de energía no es la pereza, sino la mentalidad extremista. Ese pensamiento que te dice, o lo hago perfecto, o no vale la pena hacerlo. Este patrón es más común de lo que crees, y muchas veces se esconde detrás de esa falta de acción que tanto te desespera. Porque en el fondo no es que no quieras hacer las cosas, es que te aterra a hacerlas mal. Vivimos en una cultura que idolatra la perfección. Nos enseñan a mostrar solo el resultado final, el éxito pulido, la meta alcanzada. Y así, sin darnos cuenta, empezamos a tenerle miedo al proceso. Nos sentimos incómodos al comenzar desde cero, nos da vergüenza equivocarnos, y terminamos postergando lo que realmente queremos hacer. ¿Para qué empezar si no va a quedar bien? ¿Para qué intentarlo si no soy bueno aún? Ese pensamiento paraliza, te deja atrapado en un ciclo de inacción disfrazado de exigencia. Y lo peor es que parece razonable, pero no lo es. Porque nadie nace sabiendo. Porque todo gran resultado comenzó con un pequeño paso imperfecto. Porque la constancia imperfecta le gana por goleada a la parálisis perfecta. Cuando te obligas a hacerlo todo perfecto desde el principio, te estás saboteando. Estás creando una presión innecesaria que solo te desgasta. No se trata de conformarte con menos, sino de entender que el progreso real viene de aceptar que no todo saldrá bien a la primera. Que tropezar no es fracasar, que avanzar lento sigue siendo avanzar. Y lo más importante, muchas veces ese todo o nada es una excusa encubierta. Una forma elegante que tiene el miedo de disfrazarse. Porque si nunca lo intentas, nunca fallas. Pero tampoco creces, ni aprendes, ni vives. Empieza pequeño. Hazlo mal. Aprende en el camino. Celebra cada avance, por mínimo que sea. Recuerda que no necesitas tener todas las respuestas para comenzar. Solo necesitas el valor de dar el primer paso sin garantías. Porque la perfección no es el punto de partida, es el resultado de cientos de intentos fallidos que no abandonaste. Y si aprendes a amar el proceso, la pereza ya no tendrá poder sobre ti. 6. Te comparas con los demás. Quizás no estás siendo perezoso, quizás solo estás sintiéndote insuficiente, porque te estás comparando todo el tiempo. Abres redes sociales y ves a personas que parecen tenerlo todo: éxito, motivación, disciplina, resultados. Y tú, desde tu lugar, con tus dudas, tus caídas, tus batallas invisibles, te preguntas: ¿qué estoy haciendo mal? Pero la verdad es que no estás haciendo nada mal. Estás cayendo en una trampa muy común y muy peligrosa: creer que el ritmo de los demás tiene que ser el tuyo. Compararte constantemente no te inspira, te drena, te hace sentir que siempre llegas tarde, que lo tuyo no vale, que deberías estar más lejos, más alto, más productivo. Pero no ves el detrás de cámaras. No ves sus días malos, sus frustraciones, sus inseguridades. Solo estás viendo una parte y la estás usando para juzgar tu todo. Cada persona tiene su propio reloj, su propio proceso, su propia historia. Nadie corre exactamente la misma carrera. Y sin embargo, tú te exiges avanzar al ritmo de alguien más, sin saber qué cargas lleva, qué ventajas tiene, o cuánto tiempo le tomó llegar ahí. Eso no es motivación. Eso es sabotaje. Además, compararse de forma constante genera algo muy sutil pero destructivo: desmotivación. Porque sientes que hagas lo que hagas, nunca será suficiente. Y cuando algo te hace sentir así, ¿cómo vas a tener energía para continuar? No es flojera, es frustración acumulada por estar midiéndote con una regla que no es la tuya. La única comparación útil es contigo mismo. Pregúntate: ¿estoy un paso más cerca de mi versión ideal? ¿Estoy mejor que ayer, aunque sea un poco? Eso es progreso real. Valora tu camino, incluso si va más lento. Respeta tu ritmo, incluso si nadie más lo entiende. A veces no necesitas correr, a veces solo necesitas seguir caminando. Recuerda, la flor no se compara con la que crece a su lado, solo florece. Y tú también puedes hacerlo, si dejas de mirar hacia los lados y vuelves a mirar hacia adentro. 7. Has perdido conexión con lo que te entusiasma. No siempre es pereza lo que sientes. A veces, simplemente te has desconectado de aquello que te movía por dentro.
Ese fuego interno que antes te hacía levantarte con ilusión, que te empujaba a crear, a soñar, a imaginar posibilidades, ahora parece apagado. Y claro, sin esa chispa, todo cuesta el doble. Hay etapas de la vida en las que nos volvemos máquinas de rutina. Todo lo hacemos por inercia. Nos levantamos, cumplimos, sobrevivimos al día, pero no vivimos de verdad. Y sin darte cuenta, vas alejándote de aquello que te hacía vibrar. Puede ser una pasión, un proyecto, una conversación, una actividad que disfrutabas sin darte cuenta del tiempo. Cuando eso desaparece, aparece el desgano. Y lo llamamos pereza. Pero en realidad es desmotivación profunda. Es el alma diciendo, esto no me inspira, esto no me representa, esto no me mueve. Y lo más común es que, en lugar de escuchar ese mensaje, te exijas aún más. Te fuerzas a seguir con lo que ya no tiene sentido. Te obligas a cumplir sin cuestionar si eso que haces realmente va contigo. Pero no se trata de hacer más, se trata de reconectar. Pregúntate, ¿qué cosas hacía antes que me llenaban el alma? ¿Qué me hacía sentir vivo? No tienes que tener respuestas perfectas ahora mismo. Solo abre espacio para explorar. A veces basta con retomar una lectura, tocar música, pintar, escribir, caminar en silencio, hablar con alguien que te inspire, lo que sea que le devuelva color a tus días. Recuerda que la productividad sin pasión te vacía, que no viniste solo a cumplir tareas, viniste a vivir con propósito. Y aunque a veces eso parezca lejano, basta con encender una pequeña chispa para que el fuego regrese. No estás perezoso, estás desconectado. Y la buena noticia es que puedes reconectar. No todo a la vez, pero sí paso a paso. Y cuando eso ocurra, volverás a sentir ese deseo de moverte, de actuar, de avanzar, porque el alma, cuando se enciende, lo ilumina todo. Octavo. Estás rodeado de ruido mental. No se trata de que no tengas fuerza de voluntad. Es que tu mente está saturada, llena de pensamientos, pendientes, recuerdos, miedos, estímulos. Una tormenta silenciosa que no te deja respirar. Y en medio de ese caos, ¿cómo vas a concentrarte? ¿Cómo vas a encontrar motivación si ni siquiera puedes escuchar lo que verdaderamente quieres? Vivimos en una era de sobreestimulación. Notificaciones, noticias, mensajes, responsabilidades, presión social. Todo compite por tu atención. Y ese bombardeo constante no te deja espacio para pensar con claridad. Tu cerebro, literalmente, se cansa. Se fatiga de tanto procesar, de tanto decidir, de tanto estar alerta. Y ahí aparece esa especie de niebla mental donde todo parece pesado. Te cuesta iniciar tareas, te distraes fácilmente, olvidas cosas simples. No es flojera, es colapso cognitivo. Además, hay otro tipo de ruido que es aún más destructivo. El interno. Esa voz crítica que te juzga, que te compara, que te exige sin compasión. Esa voz que te repite que no estás haciendo suficiente, que deberías ser más fuerte, más productivo, más todo. Y mientras te habla, te drena. Por eso muchas veces, lo que necesitas no es motivación, es silencio. Silencio para ordenar, para respirar, para filtrar qué es realmente importante y qué solo es ruido innecesario. Silencio para escuchar lo que tu alma necesita. Silencio para recuperar el foco. No subestimes el poder de desconectarte por un momento, apagar el teléfono, alejarte de las pantallas, caminar sin música, sentarte en silencio, escribir lo que tienes en la cabeza, bajar el volumen del mundo para poder subir el de tu intuición. Porque cuando calmas el ruido externo e interno, algo mágico ocurre. Las ideas vuelven, las ganas regresan, y la claridad se abre paso. No estás perezoso, estás sobresaturado. Y lo que te está pidiendo tu mente no es que hagas más, sino que te des el permiso de hacer menos, de respirar, de simplificar. Porque en el silencio es donde muchas veces volvemos a encontrarnos. 9. Te estás castigando por no ser productivo. Una de las formas más silenciosas de autosabotaje es el castigo emocional. Ese ciclo en el que no haces algo, te culpas por no hacerlo, te sientes peor. Y entonces te cuesta aún más hacerlo. Así, cada día se vuelve más pesado. No por lo que tienes que hacer, sino por todo lo que te dices a ti mismo cuando no lo haces. Y es que vivimos atrapados en la idea de que siempre debemos estar produciendo, rindiendo,
avanzando. Que si no somos útiles, no valemos. Entonces, cuando te tomas un descanso, cuando no logras cumplir lo planeado, cuando simplemente no puedes con todo, aparece esa voz dura y castigadora que no te perdona. Eres un flojo, eres un fracaso, nunca vas a cambiar. Esa voz no te ayuda, esa voz no te corrige, esa voz te rompe. Y lo peor es que muchas veces no te das cuenta. Crees que estás siendo duro contigo mismo para mejorar, pero en realidad estás sembrando más miedo, más bloqueo, más vergüenza. ¿Cómo vas a avanzar si te estás golpeando por dentro cada vez que frenas? ¿Cómo vas a motivarte si tu mente se ha convertido en un lugar hostil? Lo que necesitas no es más juicio, sino más compasión. Hablarte como lo harías con un ser querido. Con firmeza, sí, pero también con comprensión. No decirte no sirves, sino ¿qué necesitas para volver a empezar? No gritarte internamente, sino escucharte. El verdadero crecimiento no nace del castigo, sino del entendimiento. Nadie florece bajo gritos, nadie mejora bajo amenaza. Y tú no eres la excepción. Perdonarte por no ser siempre productivo es parte del proceso. Aceptar que hay días de pausa, de duda, de cansancio, no te hace débil, te hace humano. Y desde ahí, desde esa comprensión real, podrás volver a construir con más fuerza y con más paz. No estás fallando, solo estás aprendiendo a dejar de tratarte como un enemigo. Y cuando aprendas a ser tu propio refugio, te será mucho más fácil avanzar sin miedo, porque el camino se vuelve más ligero cuando no tienes que defenderte de ti mismo. 10. Estás desconectado de ti mismo. No es pereza, es que te has perdido un poco en medio del ruido, las exigencias y las expectativas de los demás. Has pasado tanto tiempo tratando de cumplir, de aparentar que estás bien, de no decepcionar, que te olvidaste de preguntarte, ¿cómo estoy yo, de verdad? Y cuando uno se desconecta de sí mismo, de lo que siente, de lo que necesita, de lo que le hace bien, todo empieza a volverse más difícil. Pierdes dirección, pierdes energía, pierdes ganas. No porque seas débil, sino porque estás desalineado con tu esencia. Es como si estuvieras actuando desde un lugar que ya no te pertenece. Como si vivieras en automático, repitiendo rutinas, cargando roles que ni siquiera elegiste conscientemente. Te cuesta avanzar no porque no puedas, sino porque ya no sabes para qué estás avanzando. Y esa desconexión se siente como cansancio, como desánimo, como esa supuesta pereza, que no es otra cosa que un grito silencioso de tu interior. Recuerda que tú no eres solo lo que haces, eres también lo que sientes, lo que crees, lo que sueñas cuando nadie te ve. Y si no te das tiempo para reconectar con eso, vas a seguir sintiéndote vacío por dentro, aunque cumplas con todo por fuera. Volver a ti no significa renunciar al mundo, significa escucharte de verdad. Darte espacios de silencio, preguntarte sin miedo, ¿qué necesito? ¿Qué me está faltando? ¿Qué me hace sentir vivo? Tal vez necesitas escribir, caminar, rezar, bailar, llorar, abrazar a alguien, decir, no puedo más, sin culpa. Tal vez necesitas volver a lo simple, a lo esencial, a lo que te hace bien sin exigirte nada. Porque la desconexión no se cura con más obligaciones ni con más presión, se cura con presencia, con ternura, con verdad. No estás perezoso, estás pidiendo, a gritos, que vuelvas a ti. Y cuando lo hagas, cuando te escuches de verdad, cuando te abraces sin condiciones, verás que no necesitas obligarte a moverte, porque vas a querer moverte. Desde un lugar más profundo, más auténtico, más tuyo. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. No todos se detienen a escucharse, a entenderse, a mirar de frente lo que están sintiendo sin juzgarse. Y tú lo hiciste. Eso, por sí solo, ya es un acto de valentía y de amor propio. Ahora sabes que no eres perezoso, que detrás de ese cansancio, de esa falta de motivación, hay historias, emociones, presiones y heridas que necesitan ser vistas con compasión. Este no es el final del camino, pero sí puede ser el comienzo de una nueva forma de tratarte. Si algo de lo que escuchaste resonó contigo, si te sentiste identificado, tómalo como una señal. Es momento de priorizarte, de dejar de castigarte por sentirte así y empezar a darte el cuidado que mereces.